Gracias a quienes me acompañaron en esa oración y como habíamos quedado, vamos a avanzar en esta segunda parte de este tema de sexualidad que con nuestros chicos grandes va implicando mayores desafíos. Uno de ellos que es importante que retomemos es cómo chequear el estándar bíblico que necesitamos darles a ellos en la formación de su sexualidad. Lamentablemente vivimos en un mundo que desprecia, que menosprecia con mucha rapidez y facilidad, considera arcaico, ortodoxo, aburrido, anticuado, quizás inútil o innecesario tener un estándar y menos aún el bíblico con respecto a cómo manejar su sexualidad. Pero ustedes y yo como padres tenemos que entenderlo. Siendo responsables como padres, no podemos obviar la lógica de que nuestros hijos en su proceso de formación necesitan una que les dé estándares para saber si están o no alcanzando los aprendizajes, las destrezas, conocimientos combinados que les ayuden a estar listos para enfrentar la vida por su cuenta. Sea o no que estemos conscientes, el ser humano funciona así. En la medida que vamos avanzando, vamos logrando ver por experiencia, por conocimiento, por aprendizaje, por la transmisión de sabiduría de nuestras generaciones anteriores, cuál es el estándar que se tiene que alcanzar para poder funcionar adecuadamente como seres humanos y segundo, en las demandas buenas, malas, correctas, incorrectas, otro tema del mundo en el que vivimos. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, en Montevelo, una de las razones por las que trabajamos con estándares de aprendizaje es justamente ayudarles a nuestros chicos, a los profesores e incluso a nosotros como padres, a tener una visión clara de a dónde deberían llegar nuestros hijos, qué es lo que deberían ser capaces de hacer. Muchos nos han dicho, ¿y por qué no usan libros de texto? Porque los libros de texto no son malos, pero lamentablemente no siempre tienen claro el estándar que se está buscando alcanzar. En teoría se sobre asumiría que el estándar es completar el libro, pero si este no se logra completar en términos de contenido, no estamos seguros si se alcanzó el estándar y lamentablemente en la mayoría de los casos quizás no se logre cubrir todo el contenido. Por eso, más allá del contenido, un estándar lo que busca es enseñarle a los chicos a desarrollar las destrezas que les permitan comprender las grandes ideas alrededor de un tema y desde ahí poder seguir enriqueciendo a lo largo de su vida aprendizajes que son muy amplios y muy complejos. Es la lógica, podemos enseñarle lenguaje a un niño, pero no lo va a lograr aprender por completo solo en el tiempo de colegio. Puedes enseñarle matemáticas, pero todas las matemáticas no van a ser posibles de enseñar en toda su vida en la escuela y el colegio. Puedes enseñarles Biblia, pero no va a lograr aprender todo lo que podría al respecto de Biblia durante su escuela o su colegio, porque es mucho más amplio de lo que ese lapso permite. Necesitamos enseñarle las herramientas para que pueda seguir aprendiendo con buenas bases cómo agregar conocimiento y transferir lo que ha aprendido a nuevos campos. Si eso es algo que hacemos en Montevelo y por lógica asumo que es lo que ustedes en muchas formas aprecian de la educación que sus hijos reciben, ¿por qué debería ser así o por qué debería ser diferente y no ser así en otros ámbitos de su vida? Cuando hablamos de la espiritualidad o peor todavía del tema que estamos ahora, me refiero por la delicadeza que el tema tiene de la sexualidad, ¿por qué no establecer estándares? Y lo menciono porque tristemente quizás en las conversaciones con nuestros hijos ya un poco más grandes, el debate viene con, papá, no, eso ya nadie hace así, papá, ya nadie besa así, papá, no, esas cosas no se hacen, papá. No, mamá, eso es de antes, mamá. Antes ustedes no tenían sexo, ahora es muy normal, mamá. Lamentablemente, cuando tu hijo o tu hija te contesta eso, tú estás frente a un problema serio y es que alguien ya estableció un estándar en su vida. Ya lo estableció. Es como que tú le dijeras, hijo, hija, ¿sabes qué quiero? Quisiera que tú alcances a aprender, perdón, no soy experto en matemáticas, pero quisiera que tú alcances a aprender ecuaciones cuadráticas y derivadas exponenciales, etcétera. Estoy solo usando términos para que suene rimbombante. Am, y tu hijo te dijera, no, papá, eso nadie usa, o sea, con sumar y restar es suficiente. Tú dirías, no, 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 restar y sumar y restar es lo básico, es lo mínimo, no es el estándar, no es lo máximo que puedes alcanzar en tus capacidades, es lo mínimo esperable. En cuanto a la sexualidad, tristemente, buenas noches, gracias por los saludos, en cuanto a la sexualidad, tristemente lo que el mundo hace es establecer el mínimo de ve, cuídate, mira, experimenta, mira, diviértete, mira, vive tu vida y experimenta y juega con tu sexualidad mientras te haga feliz y no hagas daño a alguien. Ese no es el estándar. Ese es el mínimo y ni siquiera es el mínimo aceptable. Ni siquiera lo es.
porque lamentablemente el mundo en el que vivimos ha pervertido esto. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como padres? Recuperar la necesidad de un criterio, un estándar. Y si ustedes me permiten, sean o no ustedes creyentes, lamentablemente fuera de la palabra de Dios, no encuentro otro estándar más alto con respecto a la visión bíblica que ésta nos da, que Dios nos da sobre la sexualidad de una forma compasiva, clara, para que no vivamos esclavos de los desórdenes en cuanto a la sexualidad. Igual que en cualquier otra parte de nuestras vidas, cuando nosotros o nuestros hijos desordenan cosas y eso se mantiene, es muy difícil luego deshacer algunos de esos malos hábitos y tienes que trabajar muy intencionalmente para corregirlos. Uno de ellos, por ejemplo, es esta mala visión de lo que la sexualidad es, con esta idea equivocada de que es solo algo físico. Y lo menciono porque es algo muy recurrente con lo que me topo con chicos y chicas, muchos de nuestros estudiantes, incluso en la versión actual. Pero la Biblia nos dice, en las palabras del Señor Jesús, que cuando alguien le preguntó acerca del adulterio, quizás con la perspectiva de encontrar facilidad para resolver cómo jugar con sus pasiones y sus deseos con menos consecuencias o menos culpa. Jesús les dijo, han oído el mandato que dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio en su corazón. Y si ustedes leen este, que es el sermón más grande de toda la historia, el discurso más grande de toda la historia, que está relatado principalmente en Mateo capítulo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, apela justamente en palabras de nuestro Señor Jesús a la noción de que el problema no es el manejo externo, ese es el mínimo problema. El desafío más grande y nuestros peores problemas ocurren con lo que está detrás del escenario, detrás de lo físico, detrás de lo visible, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra cosmovisión. Lo que está detrás de lo que se ve en apariencia es lo que realmente importa. Ahora, este texto nos está enseñando que la lujuria es un problema que no tiene que ver solo con la excitación o la acción externa, sino con la dirección que le vamos dando a nuestro corazón. Y ustedes y yo podemos ser honestos en esto. Si es que nosotros nos malhabituamos, y quizás ustedes y yo como hemos conocido personas que son así, voy a asumir que ustedes y yo no, qué lindos somos, pero si ustedes y yo hemos conocido personas, tú te das cuenta de que cuando una persona se malacostumbró, por ejemplo, a hacer comentarios de doble sentido, sexualizados, cuando los hombres, por ejemplo, con vulgaridad y desdén y de una forma muy desagradable, se han mal enseñado a hacer ruidos como ¡ash, qué rica! O hablar de los glúteos de una mujer cuando ésta pasa, y tú le conoces a esa persona y le animas a que deje eso, te va a decir que le va a costar, que quizás pueda dejar de hacerlo de labios para afuera, porque quizás hoy en día corre más riesgos de que le acusen, gracias a Dios por las leyes en ese sentido, de acoso sexual. Pero lamentablemente no significa que cambie lo que está en su corazón. Si has hablado con personas que tienen problemas con distorsiones en su sexualidad, te podrán decir que mientras más tiempo avanzaron en esa distorsión, más trabajo les está costando resarcir eso, arreglar eso. Y eso es parte de lo que tenemos que tener en mente. Si nosotros permitimos ciertas actitudes, ciertos chistes, ciertas bromas, ciertas posturas, ciertos avances en la vida de nuestros hijos sobre texto de que son niños, sobre texto de que son adolescentes, sobre texto de que están jugando, sobre texto de que están experimentando, y los avalamos, los permitimos, les damos rienda suelta diciendo, bueno, es un poquito incómodo, pero no es tan grave, entonces solo dejemos un poco, ya luego le corrijo. La pregunta es, ¿cuánto es poco antes de que esa corrección sea algo que probablemente ya no te resulte con una o dos conversaciones? Aquí abro una pregunta que les decía a los padres la semana pasada. Si alguno está repetido, me disculpo, pero quiero que la analogía les sirva a ustedes también. Eh, Pónganlo en el chat si son tan amables. Buenas noches. Ah, ¿A qué edad creen ustedes que un niño debería poder empezar a tomar café? ¿Ok? Pónganlo, los que son cafeteros, algunos lo son, otros quizás no. Pero ¿a qué edad creen que es aceptable que un niño empiece a tomar café? Pónganlo en el chat, vamos a leerles un poco, cuéntenme. 15 años, dice alguien, ok, wow. Eso es todo directo, a la mitad, ¿no es cierto?, del proceso de formación, ya bastante grande. Los 21, dice, ok, asumo que les preocupa. Alguien dice, no, yo creo que quizás que a los 21, los 18, alguien dice 2 años.
Ok, 18 años, cuando sea mayor de edad, asumible 18, cuando tenga 20, es la hora de empezar a tomar café por su cuenta. Ok, ¿alguien más? Cuéntenlo, vamos, suéltense un poco ahí, participemos, compartamos. Alguien dice, sí, es cierto, también es un aspecto cultural, yo tomo desde que era pequeño y puedo decir, ¿sabes qué? Quizás en general a mí no me ha afectado mucho o no he notado un problema con el café. Alguien dice 21 años, 18 años, ¡apa! Por lo menos quienes han amablemente respondido, y gracias por eso, es lindo escucharles, leerles, participar. Eh, Estamos en un rango bastante alto, ¿no? No estamos hablando de que la mayoría dice, no, ¿sabes qué? Obviamente hay personas que lo pusieron. Eh, Alguien dice, no, mira, yo ni tomo café, no tengo idea de cuál sería una edad aceptable, quizás por razones médicas o convicción en cuanto a, ¿sabes qué? El café te puede alterar los nervios, predispone, empuja mucho el funcionamiento acelerado del cerebro. Ya cuando eres grande puedes hacer eso. Antes de en la niñez o la adolescencia puede producir estímulos muy potentes y quizás innecesarios. Alguien me decía el otro día, no, si ya tenemos hoy en día tantos chicos con problemas de déficit de atención e hiperactividad, peor si les das café. Otros dicen, no, dales café y eso les calma. No lo sé, el punto no es el diálogo alrededor del café, sino que si ustedes lo ven, algo tan sencillo como el café, y me atrevo a decir que la mayoría, probablemente al acordar un criterio tan alto como los 18 para arriba en general, están asumiendo eso porque dicen, mira, no es malo, no es una droga, pero contiene elementos que producen una estimulación en el cerebro que puede alterar ciertas químicas, tanto en su desarrollo como en la predisposición del cerebro a ciertos estímulos, y probablemente no sea lo más saludable o necesario para un niño, para una niña, peor si se consume ya en ciertas cantidades donde el efecto va a ser mayor. Hay gente que aún siendo adulta dice, mira, yo me tomo un poco de café y no duermo nada o me pongo súper hiperactivo. Peor todavía pensar en hacerlo con un niño, con una niña. Si en algo tan sencillo que en nuestro conocimiento general nos dice, produce una alteración en la química del cerebro y una estimulación, siendo natural en teoría, esperando que no tenga algún otro aditamento el café, y nos dice nuestro sentido común, nuestra lógica y nuestro deber como padres, que no es saludable permitir que nuestros niños o adolescentes incluso consuman café de manera regular, ¿qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa cuando de pronto permitimos que haya una tele en el cuarto de nuestros hijos, un PlayStation en el cuarto de nuestros hijos, un teléfono sin control, sin regulación, una tablet sin filtros de control en el cuarto, en las manos de nuestros hijos, en su habitación? Y lamentablemente esto nos lleve al riesgo de que él o ella no necesariamente tenga el criterio para regular eso. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Si yo planteara la pregunta un poco más tosca, ok, ¿a qué edad es saludable que un chico o chica empiece a consumir pornografía? ¿Cuál sería? ¿A qué edad es saludable que un adulto empiece a compartir o consumir pornografía? Pueden ponerle en el chat si gustan, pero asumo que la respuesta coherente, ¿no es cierto? Serían que los 18, los 20, los 25. ¿Cuándo sería una edad adecuada para ver pornografía? Gracias, estoy muy de acuerdo con ustedes. Nunca. Nunca hay una edad adecuada para consumir pornografía, porque lamentablemente no importa qué tono, qué forma, qué estilo de, no sé, cinematográfico, por usar una expresión, usen en esa pornografía, si es producida con mucho dinero o por alguien con una cámara en su habitación, en una cuenta de OnlyFans, qué sé yo, lamentablemente ninguna de esas versiones va a producir nada bueno, nada saludable ni para quien lo produce, porque es triste pensar en la prostitución de esa persona, sea hombre o mujer, o parejas, ¿verdad? O menos aún va a producir algo saludable en la persona que lo consume. Digo que todos, por decencia, vamos a decir que no, aunque quizás si somos honestos y nos preguntáramos, ¿has visto pornografía alguna vez? Gran parte de nosotros tendríamos que responder tristemente sí, intencionalmente, accidentalmente, con un amigo, con un primo en mi desarrollo, tenía unos amigos, pusieron una película, una vez me dio curiosidad, estuve navegando, me topé con algo, vi una película, salieron desnudos. Lamentablemente,
todos, creo yo, en un 99, para no ser exagerado, tendríamos que reconocer que en algún momento de nuestras vidas vimos pornografía. No quisimos consumirla, no se volvió, gracias a Dios, algo recurrente, pero vimos y sentimos la marca que eso dejó. Entonces la lógica es, no tiene una edad correcta. No hay ninguna versión saludable, no hay ay, ¿sabes qué? Para ponerle algo de picante a nuestro matrimonio. Yo he conversado esto con parejas que me han dicho, ¿sabes qué, David? Es que nosotros, porque queríamos meterle algo de emoción a nuestro matrimonio, empezamos a poner pornografía mientras nosotros teníamos intimidad sexual, lo cual, por cierto, no les llevó en ninguna buena dirección, porque aunque produjo estímulo para la excitación de ambos, lamentablemente produce una distorsión en la versión de intimidad, respeto y conexión que es necesaria en la relación sexual entre esposo y esposa, y terminaban con otras ideas equivocadas am, a la versión de sexualidad que deberían estar experimentando. Alguien me está escribiendo que no puede tener acceso a la llamada, pero no sé quién es. Y no me permite tampoco ayudar. Bueno, me disculpo. Me pareció raro que esté en el chat. Déjenme ver si puedo hacer algo para ayudar a esa persona. Ah, Mientras tanto, quisiera que respondan una pregunta. ¿Sospechas, sí o no, que tu hijo adolescente ha visto ya pornografía? ¿Ok? No vamos a asumir que sí, ni vamos a asumir que no. Solo sospechas. Sí, sospecho que mi hijo ha visto pornografía. No, sospecho que no ha visto pornografía. Pueden escribirlo para ver si esto nos da una noción de cómo nos sentimos con respecto a esta triste posibilidad de que nuestro hijo o hija haya visto pornografía. Ok, gracias, gracias. Sospecho que no sospecho que haya visto todavía, no he visto algo. Ahora, gracias por eso, gracias por esa valentía. Ok, no lo creo, sospecho que no. Ahora, agradezco eso, síganlo poniendo, porque es parte de un ejercicio de atrevernos a hablar y enfrentar estos recelos que nos dan, que son necesarios en nuestro rol como padres, madres. Gracias, la Virgen poner no, sospecho que no, sospecho que no. Bien, ahora, si lamentablemente la tendencia de las encuestas en términos de sexualidad dice que la edad promedio de consumo por primera vez de pornografía en el Ecuador son los 10 años y mi propia observación e investigación me dice que son los 8, no los 10. ¿Cuáles son las probabilidades de que tu hijo adolescente no haya visto pornografía hasta este punto? Entonces, hay una diferencia entre decir, ¿sabes qué? Sospecho que mi hijo no ha visto pornografía versus estoy seguro, o por lo menos muy seguro, porque he tenido el valor y la apertura con mi hijo o con mi hija de sentarme a hablar sobre eso y preguntarle, hijo, hija, ¿has visto pornografía? Porque no quisiera que lastimes tu mente y tu corazón con un tipo de visión de la sexualidad que es aberrante, que objetiviza a las personas, que convierte el sexo en algo vulgar, superficial, tosco, burdo, sin conexión, sin intimidad, sin esfuerzo, aparte de todos los problemas que podría generar incluso físicamente a largo plazo. La distorsión que la pornografía produce en la mente y el corazón es grave, porque incluso la media de expertos en estos temas de sexualidad acuerda que no menos de 5 años es el tiempo que le toma a nuestro cerebro intencionalmente, como algo que generó alarma y un pequeño trauma, olvidar una imagen pornográfica. 5 años es el tiempo que en promedio le toma a un cerebro no consumidor regular olvidar una imagen pornográfica. Y te aseguro que quizás en este mismo momento, si tú te pones a pensar todavía, recuerdas una o dos imágenes pornográficas que quizás viste casi por accidente, por mera casualidad, en alguna película, en alguna serie o en algo que estabas observando donde de pronto hubo una escena sexualmente explícita. David, pero eso solo es una escena sexualmente explícita, no es pornografía. No, sí lo es, porque literalmente la palabra pornografía viene del griego porneia, que hace referencia desde la Biblia a todo aquello que implica actos sexuales prematrimoniales, fuera del matrimonio, aberraciones sexuales, incluso bestialismo, desnudos, interacciones sexuales con personas del mismo sexo. Todo eso está englobado dentro de esta palabra porneia. Ahora, por eso les decía que Mateo, en lo que el Señor Jesús le dijo a estas personas y se recopiló en este documento, aclara que el problema entonces
es la forma de ver a las personas, sexualmente hablando, como objetos para mi complacencia. No ataca, no daña, no distorsiona, ni castiga la atracción o la excitación sexual. Eso no es lo mismo que la lujuria. En este punto, quiero recomendarte como papá o como mamá que si tú vas a dialogar con tu hijo o tu hija acerca de estos temas fuertes, recuerdes que si tu hijo o tu hija te dice que sintió excitación o que se sintió atraído o atraída a alguien en un cierto momento, no significa que esté cayendo en un problema de lujuria de ver a la otra persona como un objeto, pero eso es justamente lo que debemos prevenir. Si un hijo o una hija dice, papá, mamá, me gusta, si el chico dice, no, me gusta esta chica, qué chévere, es normal, es parte del desarrollo. Pero hijo, ten cuidado de respetar la forma en la que tú ves a esta chica, porque una cosa es que tú digas, me gusta y siento afecto por ella y quisiera entablar una relación, versus me gusta y la veo como un objeto y simplemente mis amigos hacen chistes o mis amigas hacen chistes sobre cómo será estar con él o con ella, sexualmente hablando. Entonces la línea es fácil de cruzar y es muy delgadita cuando no se especifica y no se habla con claridad. Nuestros hijos, por lo tanto, una vez más, necesitan un estándar para entender qué significa esto. ¿Qué significa que tú hayas sentido algo? Una vez más, les digo con mucho cariño, en esta visión terriblemente tergiversada actual, donde los chicos batallan incluso con estas tendencias de otros a empujarles a distorsionar su propia sexualidad. Muchas veces lo hacen, ¿por qué? Porque se sintieron bien al tener acercamiento, afecto, incluso contacto con alguien. Y yo he hablado con chicos, con varones que me dicen, me han dicho, David, Mister Pastor, ¿sabe qué? Estaba con mis amigos, estábamos todos jugando y luego estábamos en la casa de este amigo y fue como todos a bañarse y de pronto entramos todos a bañarnos y claro, claro, nos bañábamos en turnos y todo, pero de alguno empezó a bromear y le quitó la toalla al otro y sabe que yo me sentí raro porque de pronto empecé a darme cuenta de que empecé a excitarme, sufrí una excitación porque les vi a todos medio desnudos. Le dije, bueno, es tu cerebro respondiendo al estímulo de la desnudez, no significa que tú eres homosexual porque era la inquietud de este chico. Eso me hace homosexual, el hecho de que haya sentido una excitación. Le decía, no, no necesariamente, no deberías asumir eso con esa perspectiva, porque simplemente tu cerebro está diseñado por Dios para responder al estímulo. Si te expones a lo que estimula, lo más probable es que el estímulo se dé. Así como si tomas café, lo más probable es que no puedas dormir. Si consumes una droga, lo más probable es que sufras los efectos. Si te expones a la desnudez, lo más probable es que sufras una excitación, una alteración, un estímulo en tu cerebro, porque Dios diseñó para tu cerebro para que funcione así. Eso es bueno, pero lamentablemente cuando lo expones a lo que no deberías estar viendo, tu cerebro empieza a tergiversar esa información. Entonces, entender el cuidado, el respeto, el pudor, el guardar sus cuerpos también es parte de este proceso de enseñarles a entender el efecto que tienen sus cerebros. Ah, la lujuria, como lo pondría la Biblia, aparece cuando este deseo empieza a cultivarse deliberadamente de forma posesiva, egoísta y objetivizadora de la persona. Y ese es el problema con consumir pornografía. David, ¿por qué insistes en eso? Porque lamentablemente uno puede entrar hoy en día a casi cualquier red social, coger, no sé, entrar a Facebook o a Instagram, y a menos que tú te des el trabajo de bloquear y decir, eso no es lo que quiero, gracias a Dios a mí me salen con frecuencia publicaciones de Montevelo, son las primeras que siempre me aparecen y eso me agrada, pero no es extraño que uno empiece a ver redes sociales y de pronto al rato menos pensado, a menos que haya sido intencional en bloquearlo, te aparezca alguien exhibiendo su cuerpo en poca ropa, semidesnudo, con terno de baño, cosas por el estilo, y es lógico que uno corra el riesgo de que el cerebro que está diseñado por Dios para responder a esos estímulos, responda al estímulo y uno pueda correr el riesgo de malacostumbrarse a eso. Entonces, ¿qué significa? Que tú tienes que ayudarle a tu hijo o a tu hija, si está en una etapa adolescente con un montón de hormonas batallando en su cuerpo, a tener mucho cuidado con lo que consume. Ten una regulación, controla, limita, supervisa, sobre todo si tu instinto te está diciendo que hay riesgos, lo que tu hijo consume en su televisión, pero si tienen uno en el cuarto, no lo hagas, no lo pongas ahí. No le des un celular para él o con ella, para él o ella que peor todavía pase en su velador o en su dormitorio, que duerma con eso. No.
Si va a ver su teléfono, que sea en espacios compartidos, que sea bajo supervisión. Hoy es muy viable que tú puedas, si compras un dispositivo iPhone o Android, tú puedes configurar ese teléfono para un menor de edad y ser tú quien supervisa desde tu dispositivo con tu cuenta qué es lo que se ve, cuánto tiempo se usa y no es difícil de hacer. Aparte de un montón de herramientas muy útiles, David, pero es que es difícil porque son chicos grandes, aparentan ser grandes, ya tienen pelos en ciertas partes, ya se excitan con facilidad. Sus cuerpos se están desarrollando, ya tienen busto, ya el pene le alcanzó un tamaño de madurez, pero no significa que sean maduros, que sean adultos, que estén listos para poder manejar por su cuenta solos estos estímulos. David, pero así ha sido durante siglos, yo lo entiendo. Si retrocedemos, no es que los papás o mamás tenían esta necesidad tan imperiosa de hablar de cosas como las que les estoy mencionando ahorita. El problema no es que el chico o la chica haya cambiado, no es que sus cuerpos hayan cambiado. El problema es que la cantidad de estímulos ha cambiado. La cantidad de fuentes ha cambiado. Hoy en día, un chico de 12 años, en promedio, ha consumido y ha visto, perdón, más mujeres desnudas, voy a quitar la palabra consumir para no ponerlo muy feo en este ejemplo, ha visto un chico de 12 años más mujeres desnudas a sus 12 años de lo que un hombre en toda su vida veía de mujeres desnudas hace 50 años. Porque es la cantidad de opciones disponibles que hay para ver eso. Entonces la pornografía nunca ha sido tan accesible como hoy. Muchos adolescentes se encuentran accidentalmente, por curiosidad, por la razón que seas, un montón de formas de ver pornografía. ¿Por qué les menciono esto? Queridos papás, mamás, porque aunque gracias a Dios sus hijos están en un entorno que tratamos que sea saludable, donde ustedes saben que gracias a Dios, por lo menos en el colegio, ellos no tienen acceso a sus dispositivos sin control, sin regulación y por razones educativas muy específicas, muchos de ellos de manera anónima, porque no les hemos pedido sus nombres, pero en el diálogo nos han dicho, sí, yo ya he visto pornografía. Sí, yo ya he visto pornografía, hombres y mujeres. Entonces, no les estoy diciendo algo solo de manera accidental o por mera precaución. Les estoy diciendo porque reconocemos que tristemente una gran cantidad de nuestros chicos y chicas en secundaria ya han tenido la honestidad de manera anónima, pero han tenido la honestidad de reconocer que sí, que ya han visto pornografía. ¿Qué significa eso? Que tenemos que sentarnos a hablar, porque una vez más, ese consumo de pornografía va a distorsionar la forma en la que ellos ven su cuerpo y el de otros, genera estos estereotipos muy desagradables. Ya de por sí los chicos están luchando, las chicas están luchando por verse bien, lo cual no estaría mal, es parte de un proceso natural para ser atractivo al sexo opuesto, eso es lindo, pero ustedes saben que hay rápidamente formas de cruzar líneas donde empiezan a vestirse, maquillarse, arreglarse, quitarse la camisa y querer músculos que no son realistas, que no son incluso saludables con sus propios cuerpos. La forma de entender el amor y las relaciones se ve tergiversada por este tipo de bombardeo hipersexualizado y pornográfico, incluso en la música presente. La forma de tratar a otros va a verse alterado porque si tú te malacostumbras a ver pornografía y ver a las personas como objeto, va a ser fácil que en un cierto momento corras el riesgo de trasladar eso de la pantalla, de lo digital y virtual, a la realidad y que empieces a tratar a personas con las que estás como un objeto, donde la razón por la que estás con ese chico o chica es simplemente porque resulta fácil obtener desnudos, estar desnudos o tener interacción sexual. La capacidad de mantener relaciones saludables con respeto se ve alterado por esta hipersexualización y la manera de lidiar las emociones difíciles y los procesos complejos que requieren las relaciones genuinas, profundas, porque son complejas, también se ve afectado, alterando la duración de las relaciones e incluso influyendo tristemente en la proyección de duración de sus propios matrimonios en algún momento. ¿Qué edad? Preguntaba alguien. Gracias. Si tienen preguntas, está abierto. Háganlas si puedo responder y aportar, lo haré. Alguien podría, a qué edad es saludable o adecuado darle celular? ¿A qué edad están preparados para ver redes sociales? La norma internacional, partiendo de lo mínimo, hoy en día, de los países del primer mundo, que son los que más han dado libertades en esto y descuidado a sus propios adolescentes, ah, oh, no podías, oh, lo siento. Chévere, gracias. Nos escribes ahí.
son los 16. Los países del primer mundo en este momento están legislando en sus ah, normas constitucionales establecer que los adolescentes no tengan redes sociales antes de los 16, porque crea un montón de problemas. De hecho, la crisis más grande en toda la historia occidental de salud mental, de enfermedades mentales, de trastornos mentales, trastornos de la salud mental, se están produciendo en nuestros jóvenes producto de su acceso a las redes sociales. La pregunta es, ¿qué ganan? Si tienen una red social, la pregunta es, ¿qué estás ganando? No ganas nada. ¿Qué pierdes? Ah, sí, que enterarte un poco menos de la vida privada y fantasiosa o ficticia de tus supuestos amigos. No es que el beneficio sea enorme. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué has ganado teniendo redes sociales? Dime algo útil, algo significativo, algo que digas, no, wow, es que ¡fuf! Me cambió la vida, fue increíblemente positivo, marcó una diferencia enorme tener redes sociales en mi vida. Seamos honestos. Más allá de poder decir, ¿sabes qué? Me reencontré con un viejo amigo o me sirve para enterarme un poco de cuando en cuando de cómo está la vida de algún familiar y que pongan alguna foto de algún primo que tengo en otro país que pone ahí y uno ve cómo están creciendo los hijos. Te pregunto, ¿se volvieron una herramienta que realmente nos ayudara a fortalecer nuestras relaciones sociales? La respuesta es no. ¿Te ha dado algún beneficio más allá de obtener un montón de información en pedacitos y creer que eso nos hace mejores al momento de manejar cierta información? No. ¿A qué edad deberías darle un celular a tu hijo? Más que la respuesta al celular, es qué tipo de celular. ¿Cuál es el objetivo de darle un smartphone? ¿Cuál es el objetivo, de hecho, de darle un smartphone súper caro a tu hijo, a tu hija? Aparte de que hoy en día, incluso tristemente en la sociedad ecuatoriana en la que vivimos, Dios nos guarde y nos ayude a salir de todo esto, se vuelve incluso un riesgo que tu hijo tenga un teléfono caro porque se vuelve más potencialmente atractivo para alguien que quiera robárselo, incluso de malas maneras, Dios les guarde a sus hijos. Pero hoy en día están poniéndose de moda de nuevo los tontófonos. Tú dices, no, David, es que hay que darle los guaguas porque la seguridad está terrible y hay que saber dónde están. Ok, no necesitas comprarle un smartphone que tenga planes de datos. Es chistoso porque hace unos años nosotros decíamos, bueno, cuando nos sea necesario en Montevelo que los chicos traigan sus dispositivos, am, eh, y los usen, nosotros establecemos un montón de protocolos de protección y demás, y de filtros y de firewalls y demás, para que ni de chiste puedan acceder a algo inadecuado a través de Internet. ¿Ustedes creen que los chicos cuando están en el colegio usan el Internet del colegio? Les damos un acceso como estudiantes a una red para estudiantes con un montón de protecciones para que cuando tienen que hacer alguna tarea o proyecto donde el dispositivo sea útil puedan conectarse a esa red. ¿Creen que la usan? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque todos tienen planes que les han sido dados por nosotros como padres que les dan acceso sin restricción a cosas que nosotros restringimos. Entonces, el Wi-Fi se vuelve inútil en ese sentido. Entonces, la pregunta no es si necesitas o no darle un celular. Si necesitas dárselo por seguridad, por comunicación, por las dinámicas familiares, chévere, dale. Pero dale lo que hoy en día está de moda. Los tontófonos son teléfonos que funcionan perfectamente como un celular, te permiten enviar mensajes de texto y compartir la ubicación en tiempo real. ¿Qué más necesitas si el dispositivo tiene el objetivo de cuidar a tu hijo o a tu hija? No necesitas darle un iPhone súper caro, ni un Android súper caro, o cualquiera de las versiones que hay hoy en día de dispositivos muy chéveres y muy tecnológicos. ¿Por qué? Porque va a necesitar la cámara. ¿Qué está haciendo? Realmente es mayor el número de peligros que el número de beneficios. David, pero es que eso me va a generar un montón de problemas, no tienes las peleas, no sé qué. La pregunta es, ¿quieres pelear por proteger a tu hijo o quieres pelear para luego lidiar con las consecuencias de lo que llegó a la vida de tu hijo? Porque tienes que escoger una de las dos peleas. La una tiene sentido, la otra probablemente ya es pérdida. Jesús dice en Juan 10 que Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Alguien decía, yo esperé hasta los 16 años de mi hija para darle teléfono. Se murió, aparte de quizás la pena, que se traumó, es que le rechazaron, se sintió la última, sí puede haber sido difícil, pero te aseguro que quizás la cantidad de problemas que se evitaron fue en términos de beneficio mucho mayor a los que se ganan cuando los chicos tienen acceso a dispositivos. No estoy diciendo que no le des.
Pero si le vas a dar, supervisa ese dispositivo. Configúralo como un dispositivo de tu hijo o de tu hija en la primera configuración. Puedes hacerlo al iniciar el proceso de configuración de un iPhone o un Android y puedes establecer que el dispositivo es para un menor de edad y tú tener el control de los tiempos de uso, de los sitios a los que puede o no acceder, del tipo de contenido que puede o no ver. Tus hijos son un regalo de Dios. Tienes la obligación, tenemos la obligación de cuidarles y conversar adecuadamente entonces sobre la pornografía y todos estos posibles problemas que puede causar es algo que busca no quitar lo bueno de la vida. No, es que le estás quitando el derecho a experimentar con su sexualidad. Ah, caray, es como decirle que te da el derecho a experimentar con alcohol o con drogas. ¿Cuál es el punto? La conversación sobre pornografía no busca quitarle lo bueno a la vida, sino proteger lo bueno de la vida que Dios le ha dado y quiere darle a tu hijo o a tu hija. Mi recomendación, si es que a veces se nos hace difícil, la pongo en el chat, es que nosotros nos atrevamos a tener conversaciones un poco más sensibles y honestas. Me permito nuevamente, como lo hice ayer, ponerles en el chat una recomendación de un tipo de guía sencilla para hablar con tu hijo o tu hija sobre temas de pornografía. Hijo, puede ser que a veces veas imágenes, videos o contenido en internet, redes sociales o incluso mensajes que alguien te envíe y a veces pasa por accidente, otras veces por curiosidad y a veces alguien más te lo muestra. Eso es pornografía, que puedas acceder a esos desnudos sin que sea algo de ninguna forma adecuado, saludable o bueno, ni para ti ni para la otra persona. Si esto ocurre, no quiero que te escondas, no quiero que sientas vergüenza y menos aún que no puedes hablar conmigo. Jamás estarás en problemas por venir a contarme. Y esto es algo que tenemos que abordar, porque tristemente, incluso en ese sentido, muchas chicas hoy en día se ven penosamente tentadas a creer que una forma de conseguir la atención de los chicos de su alrededor, y viceversa también pasa, a través de enviarle fotos de sí mismas en ropa interior o desnudas. Ustedes dirán, David, ¿eso pasa en nuestro entorno? Sí, sí pasa. ¿Ha pasado en Montevelo? Sí, alguna vez. No estoy seguro si recientemente tratamos de mantener estos diálogos con los chicos. No hemos obtenido información de ninguno que nos diga, Mister, ¿sabe que hemos hecho esto? Pero hace unos años recuerdo hablar con una madre que me decía, David, mi hijo es simpático y no tienes idea de cuántas chicas fuera del colegio y aún del colegio Montevelo a veces le mandan fotos y videos de ellas desnudas como una especie de anzuelo, un gancho para que mi hijo acepte estar con ellas. Porque lamentablemente tú dirás que, pero qué tontas, ¿dónde están sus papás? ¿Qué clase de chicas son? ¿Qué mensas? ¿Qué brutas? ¿Cómo van a hacer eso? El mundo en el que vivimos les mete en la cabeza esa basura. Y si tú no hablas de esto, quizás esas ideas ya estén en la mente de tu hijo o de tu hija y crean que es lo correcto para atraer la atención de alguien que les gusta, porque el mundo les dice que sacudir sus traseros en un video musical, mostrar sus cuerpos en una canción de reggaetón, es la forma de atraer a alguien que te gusta. Y obviamente no es así. ¿Qué preguntas puedes hacerle a tus hijos? Preguntas que tienes que plantearles. Y los voy a poner en el chat para que ustedes puedan tenerlas en mente, ah, porque son necesarias. ¿Has escuchado la palabra pornografía, hijo? ¿Sabes qué significa? ¿Qué crees que quiere decir pornografía? ¿Por qué crees que tantas personas hoy en día buscan pornografía? ¿Cómo podría afectar la forma en la que tú te ves a ti mismo o a otros? Son preguntas que tienen que hacerse. Porque lamentablemente todo esto, esta hipersexualización, esta exposición deliberada, tosca, burda de nuestros cuerpos, la pérdida del pudor y el respeto y la pureza de la que hablábamos ayer, si no estuvieron conectados ayer les animo a ver el video de ayer que vamos a enviarles el día de mañana a través de la aplicación Montevelo. Por favor, estén pendientes siempre de la aplicación, les mandamos por ahí contenido importante se suma de forma muy pesada a todas estas distorsiones en cuanto a género, sexualidad e identidad, porque lamentablemente en una cultura hipersexualizada, hoy en día
Ya no es solo el hecho de que tú eres un ser humano con muchos aspectos en tu vida y la sexualidad es uno de esos aspectos, fuerte, pesado, delicado, poderoso, pero es uno de esos aspectos. Pero lamentablemente la jerga de esta distorsión en la sexualidad ha trastocado la idea de que incluso las personas pueden y deben identificarse únicamente de acuerdo a su inclinación, preferencia o incluso confusión sexual, ligando esto con la identidad. Y por eso hoy escuchas estos términos como identidad sexual, identidad de género, con esta idea de que tú puedes autoidentificarte con un sexo diferente al biológico con el que naciste. Honestamente, si tú investigas lo que la palabra género significa, es estirpe, descendencia, tu gen, tu semilla. Así es que los seres humanos no tenemos varios géneros. Es un término que se tergiversó al hablar de roles de género humano. Hay un solo género y es el humano. Si lo investigas con un poco de calma, más allá de que esto les parezca o no, me disculpo si no les agrada, pero es la verdad. ah, el género es uno solo, somos género humano. No somos del género de los canes, no somos el género de los felinos, somos del género humano. El género humano tiene roles masculinos, masculino y femenino. Y en el diálogo, hace muchas décadas, cuando empezó a jugarse con estas ideas de que sí, en ciertas formas, los roles tanto de varón como de mujer en distintos contextos sociales dependía de esos contextos sociales para determinar qué se podía o no hacer, qué se podía o no decir, qué se podía o no vestir, empezó a generar esta jerga de roles de género. Y lamentablemente se tergiversó la idea de géneros. Y de ahí a la idea de que entonces existen más de dos géneros y una chorrociente, creciente y muy numerosa cantidad hoy en día que de hecho muchos dicen no se puede delimitar porque es algo fluido y cambiante. Lamentablemente todo eso se vuelve solo una forma de convertir a tu hijo o a tu hija en un proclamador, un defensor de una idea vacía, incoherente y lógica que le vuelve rápidamente consumidor y presa de cualquier cosa que alguien que sepa manipular esos hilos puede conseguir de aquellos que tristemente han reemplazado su identidad como un hijo o una hija de Dios, como un ser humano completo con muchos aspectos, simplemente con la idea de mi identidad es mi preferencia en cuanto al género, a mi identidad sexual. Si alguno de ustedes quiere más información sobre eso, tengo un par de guías que pueden servirle. Escríbanme un ticket y con gusto les voy a enviar para que quizás en este momento ninguno se siente en la incomodidad de decir, David, ese es un tema que me interesa, que me preocupa, pero me da un poquito de pena ponerlo en el chat ahorita, simplemente por respeto, para que no se sientan incómodos jamás. Si quieren, puedo enviarles un par de guías para generar estos diálogos más saludables alrededor de la sexualidad y las posibles distorsiones en cuanto a su identidad y este ligue a la sexualidad, que espero les puedan servir para dialogar más profundo y adecuadamente con sus hijos o hijas. David, pero ¿y cómo te atreves a decir estas cosas tan ortodoxas? Porque una vez más, yo tengo un estándar, tú tienes un estándar, te guste o no, porque es el que Dios nos dio. Mateo capítulo Marcos, perdón, Marcos, capítulo 10, versos 6 al 8, si mi memoria no falla, espero estar bien. Ah, es un texto en el que Jesús afirma algo muy puntual. En el principio creó Dios varón y hembra, hombre y mujer. Y dejará el hombre a su papá y a su mamá, dejar cosas para asumir responsabilidades, es lo que el hombre, el varón necesita, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Incluso es gracioso porque hay gente que dice, no, la Biblia no tiene nada que decir con respecto a estas distorsiones de la sexualidad. Sí, sí tiene, establece el estándar. El estándar es el punto máximo. ¿Quieres saber si algo está bien o está mal? Compáralo con el estándar. Jesús no se molesta siquiera, aunque la Biblia sí lo hace en muchas ocasiones, en hablar de los problemas o las distorsiones de la visión de la sexualidad, pero no se molesta en establecer con detalle otra cosa más que el estándar que determina que Dios creó a los seres humanos en un solo género humano, en dos sexos, varón y mujer. Cuando tú tienes el coraje, el amor y la claridad de hablar con tus hijos, yo lo he hecho con muchos,
que aunque no son mis hijos, quizás algunos son los suyos, han tenido la confianza de hacerme una pregunta y he tenido el valor de contestarla con amor y con respeto, sin mentirles y sin jugar al mismo juego que el mundo usa, engaños, argucias, mentiras, verdades a medias, porque vivimos en una cultura donde los adolescentes escuchan muchas conversaciones, ven un montón de reels, de TikToks y demás acerca de identidad, de orientación sexual y género, series, redes, programas, lo que escojas. Hoy en día está plagado de eso. Y puedes resentirte y decirme, David, pero eso tiene que ver con igualdad, tiene que ver con que todos tengan espacio. Ese no es el problema. El problema es que hay una mentalidad detrás de eso que está infectada por una distorsión que apunta en contra del estándar máximo en cuanto a la pureza y la riqueza con la que el ser humano podría vivir su sexualidad y acelera las cosas, produce una estimulación. ¿Por qué? Porque entonces tienes consumidores más tempranos de un montón de cosas que antes eran para adultos. Ah, por eso, muchos jóvenes que están expuestos a este tipo de conversaciones, contenidos e imágenes desde muy temprano, pero que no han tenido padres y madres que hayan tenido la proactividad, la gentileza, el amor, el cuidado, el valor de hablar con ellos sobre estos temas, terminan más potencialmente corriendo el riesgo de ser confundidos, no necesariamente con respecto a su sexualidad, pero sí a cómo la ven y cómo esto va a avanzar. Mientras que muchas veces, tristemente, los padres y los hijos que sí han tenido estas conversaciones y se han apegado fiel y sabiamente a un estándar bíblico, terminan sufriendo persecución, burla, silencio y molestia porque consideran que es arcaico, pero no, desde el Génesis en el capítulo 1 hasta esa mención de Jesús en el Nuevo Testamento en Marcos, la versión de Dios está muy clara, nos creó hombre y mujer. No necesitas jugar a pintar otras cosas para tratar de sonar cool o comprensivo. La comprensión no tiene que ver con lo que otros piensen, la comprensión tiene que ver con lo que tu hijo necesita en cuanto a tu cuidado. Nuestra identidad más profunda, la identidad más profunda de tu hijo, de tu hija, no tiene que ver con lo que siente, desea o experimenta, sino con el hecho de que fue creado a imagen y semejanza de Dios, con un rol, un sentido y un propósito que va mucho más allá de usar esto como una excusa para entrar en actividades y juegos con respecto a su sexualidad desde una perspectiva que rápidamente, por nuestra naturaleza pecaminosa, tiende a convertirse en egocéntrico y una forma de usar a otros para obtener placer. Si tu hijo o tu hija te pregunta, ok, papá, ¿qué piensas tú? Lo primero sería mostrarle, ¿sabes qué, hijo? Gracias, gracias por hablar conmigo de esto. Yo quiero dialogarlo. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Quiero escucharte, quiero acompañarte. Quiero ayudar a ver tu vida con la perspectiva de Dios, no solo con la mía. Pero eso implica que tienes que tener claridad con respecto a la visión bíblica, a la visión de Dios con respecto al valor, identidad y cuidado que tu hijo o tu hija merece. Y también con mucha compasión, tanto hacia tu hijo como hacia esas otras personas. Si hay personas que tienen una distorsión en su sexualidad, que sufren una disforia de género, no necesitan nuestro odio, no necesitan nuestro ataque. Probablemente en muchas formas estén sufriendo. Nuestra tarea no es hacerles pedazos, es señalar que hay estándares que se han tergiversado y que le están impidiendo a esa persona vivir la plenitud de como Dios le diseñó. Pero al fin y al cabo, la primera y única persona con la que tú tienes la responsabilidad de trabajar y cuidar primero y primariamente es tu hijo o tu hija. Así es que aquí me permito compartirles otra pequeña reflexión que espero que pueda ser útil en ese diálogo. Hijo, hija, en esta etapa estás descubriendo quién eres y qué tipo de persona quieres llegar a ser. Y eso importa muchísimo. Quizás escuches mucho sobre identidad de género, atracción, sexualidad, en redes sociales, series, amigos, etcétera, pero quiero, por favor, antes de que hagas nada, que vengas y hables conmigo. El otro día, hace tiempo, pero voy a usar la expresión el otro día, un padre hablaba conmigo y me decía, David, ¿sabes qué? De la nada, tengo una hija. Nosotros no hablábamos ya en la conversación más adelante, él me decía que lamentablemente no, nunca hablaron mucho sobre sexualidad, siempre fue un hija, cuidarás, hija, no harás tonteras, hija, eh, cuando quieras tener intimidad sexual, solo cuidarás y haráslo con alguien que ames. De nuevo, ya aclaré eso ayer, es un discurso absurdo, porque no le estás protegiendo al darle libertad de tener intimidad con alguien que ella cree o él cree amar cuando ni siquiera comprenden la totalidad de lo que eso significa en cuanto a compromiso, intimidad y responsabilidad.
Pero me dice, ¿sabes qué? Me dejó en shock porque resulta que eh, de un día de la nada mi hija le dimos celular y a los 3 meses resulta que pone en su estado y en sus redes sociales que salía del closet y se declaraba bisexual. Dice, yo leí eso en mi trabajo. Cogí el teléfono, me salió pling el aviso de que mi hija había postado algo, yo como siempre pendiente de que ponía fotitos del colegio, de sus actividades, poner un like, de pronto me topo con eso y me quedé en shock. Y tuvimos un diálogo largo acerca de qué podía hacer y cómo abordar esta conversación con su hija. Pero le dije, bueno, y cuando llegaste a casa, ¿qué pasó? Me dije, yo trataba de mantener la calma, me decía él, pero lo primero que le dije fue, hija, quiero decirte que me duele. No quiero que lo tomes mal. Antes de dialogar sobre la percepción que tienes con respecto a tu sexualidad, no me duele que tengas esa lucha, esta inquietud o esta duda. Me duele que lo hayas puesto en redes sociales antes de decírmelo a mí o a tu mamá. ¿Por qué no hablaste con nosotros primero? Y este hombre lloraba porque me decía, David, eso fue lo que más me dolió. Sentir que algo tan delicado como la sexualidad de mi hija, dudas e inquietudes que ella estaba experimentando, no pudo decírmelo a mí o por último a su mamá, con quien se supone tiene un poquito más de confianza para hablar de estas cosas entre mujeres, sino que lo saca en redes sociales y tengo que enterarme por ahí. No tienes el dolor, idea del dolor que experimenté. Y este hombre se le iban las lágrimas. No puedes darte el lujo de no provocar intencionalmente estas conversaciones para que realmente tu hijo o tu hija pueda saber que antes de tomar cualquier decisión, cualquier camino, cualquier idea con respecto a cualquier relación en su vida, no estoy hablando solo de relaciones homosexuales, lésbicas, de bisexualismo, de pansexualismo, no, antes de identificarse como nada, simplemente con el hecho de decir, ¿sabes qué? Tengo un amigo, tengo una amiga cercano, me gusta un chico, la idea es que tenga la libertad, la apertura, la confianza de tu parte, que va a requerir que tú trabajes intencionalmente en esto para decirte a ti, papá, mamá, tengo este interés, me atrae esta chica, me atrae este chico, esto es lo que estoy sintiendo, porque será el momento en el que tú vas a poder ayudarle, guiarle, retroalimentarle, darle sabiduría y dirección. No podemos criar hijos espiritualmente fuertes, emocionalmente sanos y sexualmente íntegros si el hogar permanece en silencio, si no nos damos la oportunidad continua de hablar con nuestros hijos sobre estos temas. Tienes que plantearle estas preguntas que estoy poniendo en el chat para ir cerrando. Hijo, hija, ¿qué has escuchado? ¿Cuáles son tus preguntas con respecto a identidad? ¿Qué crees que forma la identidad de una persona? De hecho, es mi primera recomendación. He tenido muchos chicos que han llegado a conversaciones conmigo y me han dicho, ¿sabe qué, David, pastor, mister? Creo que soy lesbiana. Ok, mija, antes de esa aseveración, te animo a que te hagas la pregunta, ¿por qué crees que lo eres? ¿Qué te lleva a asumir esa conclusión? No con el objetivo de castigar, de señalar o de corregir. Quizás en algún momento sea necesario corregir alguna idea con la verdad. Pero lo primero es tratar de desenmarañar un poco qué está llevando a tu hijo o tu hija a construir esta idea en su mente. Eso te va a ayudar a saber a qué se está enfrentando y si tiene o no las herramientas para enfrentarlo y en qué forma puedes tú ser como papá o mamá más estratégico al momento de abordar esto. La verdad de Dios no fue dada para esconderse del mundo, sino para iluminarlo. Y eso incluye formar a nuestros hijos con la verdad, la gracia, la valentía y el amor que nos corresponde como padres, frente a un mundo que no tiene ninguna compasión, ninguna pena, ningún interés en hacer esto con nuestros hijos, sino simplemente convertirlos en usuarios. Y quiero animarles a que ustedes y yo podamos entender que lamentablemente ah, a veces podemos decir, David, te agradezco mucho, será muy, muy bonito lo que tú dices, pero realmente yo no veo la necesidad de abordar estos temas porque al fin y al cabo mi hijo, mi hija es libre de hacer con su vida lo que quiera y eso incluye su sexualidad. La
la forma que mi hijo o mi hija tenga es asunto nuestro, lo que mi hijo o mi hija haga con su sexualidad es mi problema. Solo para ir cerrando, quiero animarte a ver esto y decirme qué piensas. Este joven está escuchando música a 10 de la noche, el vecino viene y le dice, baja esa música de porquería, y el otro dice, no, no, tengo que hacerlo, tengo permiso hasta las 10 que suene, me relajo. El conjunto se pone de acuerdo, les manda un aviso, hay una multa, porque obviamente han excedido el tiempo correcto. La familia que tiene un hijo pequeño que no puede dormir por esto, decir, sabes que es mejor irnos. Esta gente dice, qué chévere, los que se incomodan y no les gusta lo que hacemos, que se vayan. Un tiempo después, este chico y su compañera de habitación, slash novio, slash algo, que tienen intimidad sexual sin ninguna restricción, deciden descubrir la verdad de que se han embarazado y un tiempo después su bebé nace. Y aquí está él o ella, como es lógico, batallando con este bebé pequeñito, el tiempo necesario para que se duerme. Y cuando finalmente se duerme, escucha la música pum, 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 de otro vecino. Va, esto es terrible porque obviamente no le permite a su nueva bebita dormir, descansar y va y busca al jovencito de este otro departamento y le dice baja la música. Y él que dice lo mismo que el otro dijo hace algún tiempo, tengo hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y entonces esta familia nueva decide irse, decide decir, ¿sabes qué? No podemos seguir viviendo así, tenemos que irnos de este lugar. Nadie vive solo, no somos entes aislados y sus hijos no lo son. Tu hijo, mi hijo, tu hija, la hija de otros, tiene un entorno común, se llama Montevelo, entre varios otros. Lo que sea que pase con tu hijo afecta a todos los otros chicos de su grado y muchas veces de otros grados. Tú y yo como adultos jamás podemos cometer el error de decir la forma en la que yo crié a mi hijo es solo mi problema, la forma en la que mi hijo, mi familia y yo veamos la sexualidad es nuestro problema, porque no lo es. Y tú dices, a mí me da igual, yo confío en mi hijo, mi hija, le doy celular y él puede tenerlo en su cuarto, nadie le va a estar prohibiendo a mi hija o a mi hija lo que tiene la libertad de hacer sin supervisión, no es solo tu problema. Porque lo que sea que tu hijo, tu hija viva, vea, consuma, tarde o temprano llegará a las mentes y corazones de otros compañeros, de otros chicos, de otras chicas. Tú eres responsable de tu hijo, pero también eres responsable a través de tu hijo, de las relaciones e influencia, actividades e interacciones que tu hijo o tu hija tiene con todos los otros chicos de su grado o incluso del colegio. Vivimos en una comunidad. Lo que le pase a uno fácilmente le pasa a todos. Lo que le pase a uno va a afectar a un montón de otros chicos. Así como una victoria de un estudiante nuestro, un logro, una medalla nos alegra a todos, una gripe, una infección nos puede contagiar a muchos, una idea equivocada, un descuido de nosotros como padres, una mala guía puede afectar a más chicos que solo el tuyo. Así es que necesitamos ser responsables con esto. Nuestros hijos son nuestra responsabilidad en conjunto, en grado, en equipo, en comunidad. Señor y buen Dios, gracias por este tiempo. Gracias, espero, Señor, de corazón que tu sabiduría haya animado, exhortado y guiado a muchos padres que quizás necesitan hacer ajustes con respecto al diálogo con sus hijos alrededor de su sexualidad. Con amor, con compasión te pido, Señor, dales ese valor, esa fuerza, esa guía, esa ternura, esa diligencia para hablar continuamente con sus hijos o con sus hijas acerca de cómo en esta etapa tan importante de sus vidas, la adolescencia, la pubertad, ellos tienen que abordar estos temas continuamente para asegurarnos, Señor, como nos corresponde como padres, de ser nosotros quienes estemos discipulando a nuestros hijos y no el mundo, no las redes sociales o el contenido. Y si está pasando, que seamos nosotros sus filtros, sus veedores, sus auditores, para protegerles de la mentira y llevarles siempre a tu verdad. Te doy gracias por estos valientes padres y madres. Gracias, Señor, porque se han mantenido y gracias por lo que has permitido que ellos reciban hoy. En tu nombre, Jesús. Amén. Queridos papás, mamás, muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención, gracias porque espero de verdad que lo que hemos compartido les sirva y si alguien quiere, como les decía, alguna guía un poco más específica, con toda libertad y confianza pueden escribirme a un ticket y trataré de compartir, aparte de estas guías generales de los temas que hemos hablado, cualquier cosa específica que ustedes necesiten. Dios les bendiga grandemente, bendiga y guarde la vida de sus hijos y nos vemos pronto. Recuerden dos cosas antes de irnos. Descarguen la
de Montevelo, ténganla siempre presente porque hay información importante que siempre va a llegar a través de. Y segundo, recuerden que estamos en este proceso de atún por atún, renovando los atunes de los kits de emergencia que hay en cada grado, en el caso no deseado de alguna situación de fuerza mayor que nos obligara a quedarnos en las instalaciones del colegio. Estos atunes tienen aún algunos meses, pero estamos dándoles dos opciones. La una, devolverles el atún y que ustedes envíen uno con una fecha de caducidad mucho más prolongada. O número dos, que ustedes indiquen a través de la información que les llegó en la aplicación si desean donarlo, porque estamos haciendo entrega de víveres y vegetales de nuestra huerta de Montevelo a los vecinos de la comunidad de escasos recursos y queremos, si es que se puede, sumar esos atunes. Así es que revisen la información en la aplicación Montevelo. Gracias a todos por esta gentileza de su tiempo y su atención y Dios les bendiga.